Desarrolla tus alcances, cimienta el éxito, profesionalízate. Nuestra calidad y experiencia te lo otorgan. Estudiar un posgrado es innovar. Innovación es Universidad de Jalapa. Muy buenas noches, distinguidos televidentes que nos acompañan. Es un verdadero placer tenerlos como siempre con nosotros y como siempre darles las gracias por sintonizarnos a través de su aparato receptor. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y a nombre del titular de este programa, doctor Carlos García Méndez, les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y déjenme comentarle, distinguido televidente, que le tenemos preparado un programa de primera, como siempre, pensando en usted. El tema de esta noche, diabetes, pandemia en nuestra época. Indudablemente una enfermedad que aqueja a gran parte de la población e indiscutiblemente deberemos establecer un debate para proyectarle a usted siempre las mejores opiniones, pero al final la opinión más importante la tiene usted. Así que lo invito a que nos contacte a través de las redes sociales, en Twitter, @Noche de Debate, y en Facebook, a través de Noche de Debate. Manténgase en contacto con nosotros, escríbanos, mándenos sus preguntas, sus comentarios, y con muchísimo gusto al aire estaremos dándole respuesta. Así que nuevamente le brindo la más cordial de las bienvenidas, y asimismo quiero comentarle que les tenemos preparados invitados de lujo, invitados de primera, para que puedan emitir y escuchar ustedes también los mejores comentarios. Y por ello quiero darle la bienvenida al doctor Francisco Aguilar Rebolledo, quien hoy está con nosotros esta noche. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a este programa. Gracias por la invitación, encantado. Muchísimas gracias, doctor. ¿Y qué les parece, distinguidos televidentes, si vamos a ver una breve síntesis de su impresionante trayectoria? ¿Quién es el doctor? ¿Cuál ha sido su recorrido en el ámbito laboral y profesional? Y regresamos en un instante. Mi nombre es Francisco Aguilar Rebolledo, nací en Alto Lucero, Veracruz. Estudié la carrera de medicina en el puerto de Veracruz y posteriormente hice ya mi internado y mi servicio social en el Instituto de la Nutrición en México. La especialidad de la carrera de medicina la hice en el área de medicina interna, y posteriormente la subespecialidad la hice en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional, en el área de neurología. Entonces mi especialidad es médico internista y neurólogo clínico. He trabajado muy duro en epilepsia, he descubierto varios síndromes nuevos. Seguimos trabajando en el área de investigación en los problemas más álgidos, más prevalentes del país. Hemos ganado el primer premio como científico en México 2 veces, a nivel internacional 1 vez. Y bueno, la institución que he fundado, que es la Asociación Internacional para Regenerar el Sistema Nervioso, sigue. Entonces ese ha sido mi transcurrir: enseñar, directamente atender a los pacientes y formar grupos de trabajo en los distintos estados de la República, aunque no ha sido con la fuerza que pudiera ser, porque nos encontramos desgraciadamente con el problema de la ignorancia.
Entonces hay un aforismo que nosotros hemos desarrollado que dice que los ojos no pueden ver lo que el cerebro no sabe. Ahí lo tienen ustedes, distinguidos televidentes, indudablemente una brillante trayectoria y desempeño académico y profesional. Y asimismo también le quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo, doctor Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra, quien también nos honra con su presencia esta noche. Distinguido doctor, es un placer nuevamente tenerle con nosotros. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Un saludo a don Carlos, que está convaleciendo. Espero que se recupere muy próximamente nuestro querido rector. Así es, muchísimas gracias doctor por ese noble deseo. Y bueno, pues también vamos a ver una síntesis curricular de la también destacada trayectoria de nuestro invitado. Así que lo invito a que veamos esta semblanza. Esta noche nuestro invitado es el doctor Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra. Originario de Guaymas, Sonora, realizó estudios en la Universidad La Salle, graduándose como médico cirujano con posgrado en Medicina Interna por la Universidad de Miami y Medicina Social por el Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social Harvard. Ingresa al Instituto Mexicano del Seguro Social en el año de 1989, ocupando diversos puestos, entre los que destacan médico de unidad rural en la Sierra Tarahumara de Chihuahua durante 7 años, desempeñándose después como coordinador de la Cruzada por la Calidad de los Servicios de la Salud en el IMSS, Oportunidades en ese mismo estado. Además, fungió como coordinador de la atención médica en Jalisco. Posteriormente, fue delegado en Colima. Asimismo, catedrático de universidades como La Salle, Universidad Regional del Norte, Universidad de Guadalajara, vicerrector de la Universidad La Salle en Chihuahua, fue presidente del Consejo General de Alumnos en la Universidad La Salle. Ha publicado artículos en revistas médicas, editoriales y periódicos. También fue co-conductor de un programa radiofónico en Chihuahua. Desde octubre del 2009 se desempeña como delegado en Veracruz Norte. Ahí lo tienen ustedes, distinguidos televidentes, indudablemente otra brillante trayectoria. Y pues, ¿qué puedo decir? Tenemos dos invitados de lujo. Y antes de continuar, quiero expresar, y sumándome al comentario acertado de nuestro invitado, el doctor Víctor Octavio, pues verdaderamente desde esta trinchera le enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo a nuestros colegas, compañeros, titular de este programa, doctor Carlos García Méndez, y al co-conductor, doctor Francisco Báez Corona. Coincidencialmente, ambos por cuestiones de salud hoy no pueden estar aquí con nosotros, pero desde este espacio les enviamos un caluroso abrazo, un afectuoso saludo, y esperemos que se recuperen pronto para que en el siguiente programa podamos estar nuevamente todos con ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar entonces con esta noche de debate, y yo creo que la pregunta obligada, distinguidos invitados, primero que nada y para nuestros televidentes, ¿qué es la diabetes? Seguramente todos hemos oído hablar de ello, seguramente todos tenemos formado un concepto de ello, pero lo importante es escuchar la voz de los expertos y posteriormente iniciar con nuestras opiniones. Así que para ello y previamente los invito a que veamos este reportaje preparado especialmente para ustedes, el equipo de Grupo Acrópolis, que de manera muy profesional ha taladrado este reportaje para todos ustedes, para estar en este contexto sobre la diabetes. Vamos a verlo y regresamos en un instante con ustedes. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo. La diabetes es una enfermedad metabólica que tiene factores hereditarios y tiene factores que llamamos factores de riesgo, en los que influyen hábitos y conductas de las personas, como puede ser, por ejemplo, el ejercicio, las dietas, y influye mucho también el estilo de vida. Es decir, las personas nacen con un factor de riesgo para desarrollar diabetes a través de su vida, y estos factores de riesgo influyen de manera
negativa en un momento dado si no cuidamos estos factores de riesgo. Bueno, los focos rojos que nosotros tenemos que estar alertas para decir si alguien tiene un riesgo elevado de ser diabético, pues obviamente la obesidad, como decía, es decir, una persona que es obesa tiene más riesgo de ser diabético que alguien que está en su peso normal. Algunos hábitos, el alcoholismo, por ejemplo, es también un factor que puede condicionar alteraciones metabólicas que finalmente afectan el metabolismo de la glucosa y elevarse la glucosa a través del tiempo y generar diabetes. En el estado de Veracruz tenemos primero un alto índice de obesidad. La diabetes se presenta aproximadamente entre el 10 y el 15% de nuestra población. Las cifras en el Seguro Social y en nuestra delegación nos muestran también que coincide aproximadamente, por decirle algunos datos, algunas cifras, en nuestra delegación tenemos, de acuerdo a la estadística de este año, un censo de aproximadamente 100,000 pacientes diabéticos en control. Muy bien, gracias distinguidos televidentes por continuar con nosotros. Acabamos de ver este reportaje muy interesante sobre precisamente lo que es la diabetes. Se explica un poco qué es y además pues sobre todo se resaltan algunos índices que en Veracruz ya pudieran ser alarmantes. Así que vamos a iniciar con esta noche de debate y yo creo que una de las preguntas obligadas, aunado a sobre todo qué es la diabetes, vemos algunos elementos importantes y voy a comenzar con el doctor invitado Francisco Aguilar Rebolledo para que nos comente. Distinguido doctor, muy buenas noches y nuevamente agradeciendo esta visita. Doctor, escuchábamos algo interesante en este reportaje. La diabetes es una enfermedad metabólica. ¿A qué se refiere esto? Y bueno, en este punto personal, doctor, ¿qué es la diabetes, particularmente una enfermedad metabólica? Sí, yo creo que se puede definir de una manera pragmática, más simple, ¿no? Porque desde luego que es una enfermedad metabólica donde existe una alteración en el sistema metabólico del individuo, particularmente en un órgano muy importante que es el páncreas. El páncreas, dentro de sus capacidades más importantes, es la de producir una molécula que permite metabolizar la glucosa y ese se llama insulina. Entonces la diabetes no es más que la alteración de la producción de insulina en un individuo por distintas causas. Por ejemplo, se divide la diabetes en dos tipos. La diabetes que es atacada de manera inmunológica a las células del páncreas y que inhabilita al páncreas para producir insulina. A eso se conoce como diabetes tipo 1. Generalmente aparece en los niños, es de origen inmunológico y requiere necesariamente insulina para su control. Lo que coloquialmente se conoce como diabetes infantil. Correcto, es correcto. Y el segundo tipo de diabetes, que es el más importante por la frecuencia, el 90% o más en el mundo, es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es aquella en que el individuo tiene primero resistencia de la célula a la insulina, es decir, la insulina no puede metabolizar adecuadamente el azúcar que el individuo ingiere. Entonces se necesita un vehículo transportador para que pueda metabolizar esa glucosa, ese azúcar que el individuo consume. Entonces necesita que las células del hígado, del páncreas, secreten la insulina y esa insulina llegue hasta la pared de la célula, le toque, la introduzca y se metabolice para producir la energía. En el individuo con diabetes, esta resistencia a la insulina impide que se metabolice adecuadamente, entonces tenemos altos niveles en la sangre
porque no pueden ser metabolizados, porque se requiere más insulina. Quizás por esto en algunos casos es conocida la enfermedad también como azúcar, es que tienes azúcar. Correcto. Y no de la que hablaba Celia Cruz, indudablemente, ¿no? Desde luego que no. Pero sí, creo que esa razón pues, no puede absorber el cuerpo y esta circula en la sangre, célula, por lo que entiendo. Entonces se queda circulando en la sangre. De ahí que la manera de determinar si un paciente es diabético o no es con el azúcar en la sangre. Y a eso se le conoce como hiperglucemia. Decimos que un individuo es diabético cuando tiene el azúcar elevada, cuando tiene esta cifra de glucosa o hiperglucemia elevada. Entonces decimos, ese individuo es diabético. Y para eso tenemos parámetros internacionales. Entonces nos guiamos por la Academia Americana de Nutrición y Metabolismo, la ADA, que nos dice que para que un individuo se considere diabético debe tener, por ejemplo, por arriba de 140 miligramos en ayuno. Entonces, ese individuo es diabético, pero puede ser prediabético. Es un individuo que todavía no desarrolla la diabetes, pero que está propenso, lo que se llama prediabético, un individuo susceptible a desarrollar la enfermedad. Y se considera que el nivel para considerar al individuo en este grupo es por arriba de 100 miligramos por decilitro en ayuno. De tal suerte que si usted o yo me hago un análisis y estoy arriba de 100 miligramos por decilitro, yo estoy en el terreno de la prediabetes. Y es interesante lo que comenta, doctor, porque parece que antes los estándares, o en algunos laboratorios todavía los resultados siguen manejando un parámetro normal entre 90 y 110, pero por lo que escucho, sí, los estándares internacionales ya manejan quizás arriba de 100. Esto es importante, fíjese, lo que usted dice parece ser no trascendente, pero tiene una gran trascendencia, porque en el individuo que nosotros catalogamos como prediabético cuando tiene entre 100 y 110, ese individuo lo vamos a cuidar y le vamos a decir, tienes que tener cuidado porque estás en esta línea de riesgo. Se considera que ese 10% corresponde aproximadamente, en el caso de nuestro país, por ejemplo, que luego hablaremos de las estadísticas, pues se quedarían fuera cerca de aproximadamente 1 a 2 millones de personas. Entonces, por eso es importante que los laboratorios se actualicen, claro, y que las cifras, se tomen las cifras internacionales, que no han sido obtenidas al azar, sino han sido producto de grandes estudios de seguimiento, de años, de cohortes, de miles de pacientes que han permitido conocer no solamente que esa cifra es importante, sino que depende también de la edad y de las condiciones del paciente. Claro, y además relevante porque si el paciente al advertir o el individuo que se hace los estudios considera que está en los parámetros normales, teniendo 108 por ejemplo, quizás no se cuide. Y potencialmente va a llegar eventualmente a la prediabetes, ¿no? Eso es fundamentalmente una de las cosas por las que se ha restringido, se ha recorrido de 110 a 100, porque se ha visto que estos pacientes quedaban en esa franja de descuido y esto puede significar más adelante un problema grave para el sujeto, porque si le dicen que está bien, como sucede en muchas instituciones, que pues, le dicen 110, 120, pues no le dan importancia. Continúa, y desde luego que el individuo no se cuida y pues ya hablaremos también de los factores de riesgo y de los cuidados que debe tener la persona para que no caiga en ese terrible desencanto de decir, bueno, pues no tengo nada, ¿verdad? Y posteriormente, ¿no?, viene el problema, ¿no? Claro, sumamente relevante, doctor. Sí, desde luego. Y bueno, pues coadyuvando también con esto, escuchábamos también algunos elementos y pues, distinguido doctor, también quiero escuchar esa brillante opinión, doctor Octavio Pérez del Valle Ibarra. Oíamos factores de riesgo, factores hereditarios en este reportaje. ¿Cuál es la diferencia? Y sobre todo creo que la pregunta obligada de esto, necesariamente si mi papá fue diabético yo lo seré, o si yo me cuido puedo lograr evitar esta enfermedad. ¿Qué es esto de los factores de riesgo y los factores hereditarios? Mira, primero, muy buenas noches otra vez y es un placer estar aquí con el maestro Aguilar Rebolledo, gran médico mexicano de talla internacional. Así que realmente el experto aquí, yo lo debo de confesar públicamente, pues es nuestro querido maestro. En este sentido,
Yo nada más aportaría a la brillante explicación del doctor que la diabetes es una enfermedad asesina, silenciosa. Es una enfermedad a la que todos le debemos de tener miedo, todos, porque como lo acabas de señalar, hay herencia y hay factores de riesgo. La herencia, todos tendremos algún familiar que tuvo diabetes o que está teniendo diabetes, y esto es que en el diccionario de las características que todos tenemos dentro de la sangre, que nosotros le llamamos el código genético, existe el cromosoma, existe una página, una definición dentro de ese diccionario en donde dice tienes posibilidad de ser diabético, porque tu abuelo, porque tu mamá, porque tu papá, porque tus tíos han tenido diabetes. Esto se le llama el factor herencia. Y esto, yo creo que toda la población lo tenemos, porque en algún momento alguien tiene una familia, algún familiar con diabetes, excepto algunos grupos locales de individuos que son muy bajos en esa incidencia de ese gen o de esa página del diccionario genético que se tiene. Pero los factores de riesgo más problemáticos son las prácticas malas en relación al cuidado de la salud, el sedentarismo. La persona que trabajamos en un escritorio, que hacemos poco ejercicio por la situación diaria del trabajo y que no nos deja caminar, por lo menos algo tan fácil como caminar 15 minutos al día, que empezamos a engordar con la pancita de los lados, la lonjita que todo mundo en las oficinas tenemos, y que aparte de no practicar deporte, aparte de no tener esta actividad física, comemos mal y hacemos una ingesta de comida muy rica en azúcares. ¿Cuál es la comida muy rica en azúcares? Empezando por la tortilla, el pan y de ahí lo que quieras, ¿no? Las comidas chatarra están llenas de carbohidratos o azúcares, como nosotros le decimos, carbohidratos, azúcares como se le conoce. Todas estas conductas defectuosas en la alimentación y en la vida, el tabaquismo, el alcoholismo, van haciendo que ese desequilibrio que existe en el páncreas, y estoy hablando particularmente de la diabetes tipo 2, ese desequilibrio que está existiendo en el páncreas, en una parte del páncreas encargada de liberar esa sustancia que, como bien señaló el maestro, llega y como en este botella de agua mete el azúcar adentro de la célula, donde a la célula le sirve de alimento, no, simplemente no pasa esta célula de azúcar. E imaginémonos la botella como un granito de azúcar, pero con aristas, con cantos. Es un cristal, y ese cristal, como todos los cristales, tienen filo. Al no tener este acarreador que introduzca el azúcar dentro de esa célula para que la célula se alimente, pues va a andar circulando por la sangre. Y al circular por la sangre va a pasar por todos lados cortando. Y cuando corta esas aristas de sangre, esas aristas de cristal, y corta en las células de los ojos, lo que va a provocar pues va a ser ceguera. Cuando esos cristalitos cortan en las células del riñón, lo que va a provocar va a ser insuficiencia crónica. Toda esta suma de enfermedades que va haciendo el azúcar, asesino silencioso, el azúcar asesino silencioso, adentro de nuestro organismo, va a generar diversas enfermedades. Ceguera, pie diabético, va a generar insuficiencia renal, falla orgánica múltiple, e irremediablemente va a conducir a la primera causa de muerte en México, la diabetes mellitus y sus complicaciones. Entonces, esta situación tenemos que tenerla muy en cuenta desde jóvenes, practicando deporte, teniendo hábitos alimenticios adecuados, no dejando que la grasa se acumule en nuestra cintura, haciendo ejercicio frecuentemente, para evitar que ese desequilibrio de la cantidad de acarreadores que cogen este pedacito de cristal y lo meten adentro de la célula para que coma, sea mayor que la cantidad de cristales que van cortando las células por todo el cuerpo. Ese es la situación peligrosa de la azúcar o el azúcar en la sangre, y es algo que no se ve hasta que causa el efecto dañino. Y doctor, digamos que una persona que indudablemente raya en el sedentarismo, tiene parientes con diabetes, además tiene malos hábitos alimenticios,
tiene obesidad, digamos que está prácticamente encausado a padecer esta enfermedad eventualmente. Claro, porque va a haber un desequilibrio. Azúcar en la sangre la vamos a tener siempre todos los individuos del mundo después de una comida. Y los niveles van a ser muy elevados. Pero tenemos la célula que recoge esos cristales y los mete a donde sirven, adentro de la célula. Pero cuando no tenemos esos acarreadores es cuando hacemos el desequilibrio que tú señalas. Y es ahí cuando viene va a empezar. La enfermedad puede empezar desde jóvenes, adultos o hasta viejos cuando se presenta este desequilibrio. El problema es no llegar a desequilibrar, no llegar a engordar tanto que sea más la cantidad de azúcar que esté fuera de la célula que la que esté adentro, a no estar sin hacer ejercicio para que entonces el cuerpo no esté bombeando la sangre y el azúcar circulando correctamente y disminuyendo la cantidad de grasas y de azúcares que están en el organismo. Y así, cada uno de los factores de riesgo, tratar de evitarlos. Y los debemos de evitar no solamente desde jóvenes. Bien lo señaló el maestro Aguilar Rebolledo. En Salamanca, en la Universidad de Salamanca, se le atribuye ahí una placa que dice: lo que natura non da, Salamanca non presta, que es más o menos el aforismo que tiene el maestro. La verdad es que lo que tenemos que luchar en contra de es la ignorancia. Nosotros tenemos que empezar de ya, y es urgente, a capacitar a la gente, a decirle a la gente que la diabetes es una enfermedad mortal, que la diabetes se cura. Vaya, no te da, no es que se cure, no te da si tú te sabes cuidar a tiempo. Y evitar esas complicaciones, que nada más para que tengan una idea, una sesión de hemodiálisis en el Seguro Social, que nos dan un precio muy barato comparado con el mercado nacional, pues una sesión de un paciente que requiera hemodiálisis nos cuesta 10,000 pesos al mes. Entonces súmenlo por todos los 97,000 pacientes que vamos a tener en algún momento y más en una sesión de hemodiálisis, porque el riñón se echó a perder, porque el azúcar cortó las células del riñón, porque el señor consumía más azúcar que la que podía trabajar, que la que podía pulir para que no cortara, porque engordó, porque no hizo ejercicio, porque estaba sentado, porque tenía herencia, porque además era alcohólico, porque además fumaba, pues entonces el costo es enorme. Claro, y ahí es donde verdaderamente se vuelve este fenómeno colectivo y ya incluso podríamos catalogarlo como pandemia, doctor. El 10% de la gente o más, lo señala el doctor, tiene o tendremos diabetes en algún momento de nuestra vida. Y eso es preocupante y es delicado, y creo que regresaremos a eso en un momento más. Y bueno, pues, distinguidos televidentes, es momento de ir a nuestro primer corte promocional, pero lo invito a que se siga quedando con nosotros, no le cambie. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo, ya volvemos. Desarrolla tus alcances, cimienta el éxito, profesionalízate. Nuestra calidad y experiencia te lo otorgan. Estudiar un posgrado es innovar. Innovación es Universidad de Jalapa. Productos todos sin azúcar, sin la sacarosa famosa, que es la que provoca el daño para la elevación de la glucosa, ¿no? Entonces todos estos productos que tú ves son, pero con sustitutos de azúcar, es decir, no la sacarosa, que es la que hace daño, ¿no?
pero saben igual o mejor que los normales. Pues de todo se vende, son tanto alimentos como lo que son ya las tiras reactivas, los glucómetros, manómetros, todo lo que ahora sí el diabético requiere, incluso el calzado. Si tú ves un tipo de calzado especial para no lastimar el pie diabético, que es muy delicado, ¿no? Incluso con una uña enterrada puede provocar hasta una amputación. Entonces es una enfermedad, pues sí, merece todos los respetos y cuidados, ¿no? No, lamentablemente la cultura del enfermo diabético todavía deja mucho que desear, ¿no? Se dejan todavía guiar más por el sentir que por su responsabilidad como enfermos, ¿no? La prueba está en que pues la mayoría no hace ejercicio, no respeta una dieta y únicamente lo que hace es atenerse a sus fármacos, ¿no? No hay otra forma ahorita de cuidarse, ¿no? Antes era todavía más difícil porque no había nada de esto, ¿no? Entonces pues, la gente por ahí a trasmano pues se tomaba su Coca-Cola, sus galletas, ¿no? Porque pues es una ansiedad además, ¿no? Normalmente los doctores no te dicen nada de esto, ¿no? Muchas veces ni siquiera el glucómetro, que es tan elemental, siquiera eso te recomienda, ¿no? Ellos simplemente sabe que va a tomar esto tantas veces al día y ahí me viene usted a ver después, ¿no? Controle su dieta, pero no te dicen qué dieta ni nada, ¿no? Haga ejercicio, pero tampoco te dicen qué tipo de ejercicio, ¿no? Ya estamos de regreso, distinguidos televidentes, muchísimas gracias por continuar con nosotros y nuevamente reiterándoles la invitación a que a través de redes sociales se pongan en contacto con nosotros. Siempre es un verdadero gusto contestar todas sus inquietudes. Y bueno, vamos a continuar con esta noche de debate y quiero preguntarle aquí al doctor Francisco Aguilar Rebolledo. Doctor, ¿cómo se detecta la diabetes y sobre todo cuáles son los síntomas? Si yo encuadro en todas estas características que nos mencionaba el doctor acertadamente, soy una persona con obesidad, soy una persona con parientes con diabetes, soy una persona que quizás rayo en el sedentarismo, pero por el momento sigo confiado. ¿Cómo puedo saber que quizás ya tengo síntomas y además cómo se detecta? Sí, yo creo que eso es lo que más interesa al público, ¿no? Saber, bueno, si yo tengo tal o cual síntoma, ¿estoy en riesgo o soy diabético o tengo un problema? Hoy precisamente platicaba con un amigo al respecto y me decía, la mayoría de los seres humanos tenemos mucho miedo a las enfermedades, por eso no nos hacemos exámenes. Sentimos algo y rara vez vamos a decir en qué condiciones estoy. Me voy a hacer un check-up, me voy a hacer algunos estudios, en este caso el estudio para detectarse si tienen o no diabetes a través de tomarse una muestra de sangre y ver cuánto tengo de glucosa en ayuno. En ayuno. Hablamos de la cifra. Claro. Si el individuo tiene más de 100, es un individuo prediabético. Y doctor, si el individuo tiene, eso es importante, si el individuo tiene más de 160 miligramos por decilitro a cualquier hora, ese individuo ya es diabético. indudablemente. Indudablemente. Doctor, una vez que una persona cursa con estas cifras alarmantes de 160 o más en ayuno o incluso sin ayuno, ya no hay forma de regresar de esa barrera, de esa cifra. Desde luego que sí hay manera. Eso es lo importante y atinadamente lo decía el doctor. Es una enfermedad, pues le dicen el asesino invisible, le han puesto muchos motes, que todos ellos son ciertos. En determinado momento de la realidad no se escapa nadie de esta situación. Pero hay ciertas cosas que dijo el doctor que son muy acertadas. O sea, lo importante de todo esto es que el individuo se enfrente a una situación. Si yo tengo factores de riesgo, que ya los mencionó muy adecuadamente, el más importante es el factor genético. O sea, ya explicó lo de los genes, incluso ya sabemos en este momento cuáles son los genes que están relacionados con la diabetes. Y ahora podemos hacernos un estudio genómico y determinar a través de unas estructuras del gen de cada individuo cuántas alteraciones tienen ese gen, que se llaman SNPs.
si yo tengo determinado número de SNPs en determinado número de cromosomas, yo soy muy propenso a tener diabetes. Ese es por un lado. Por otro lado es la modificación de esos genes. Por ejemplo, hace algunos años, y esto es importante para todo el público saberlo, a nivel internacional, en el año de 1998, había en el mundo 180 millones de diabéticos. Hubo una reunión internacional y dicen, vamos a prevenir, porque de 180 millones, para el año 2005 estamos previendo 250 millones. Cifras enormes. O tal vez para el 2020 lleguemos a los 300 millones. El año pasado, en septiembre, aquí en el estado de Veracruz, se realizó la reunión nacional de diabetes. Hay una asociación internacional, que es la Federación Internacional de Diabetes, que tiene sus distintas representaciones en cada país. En esta ocasión, en septiembre, en el puerto de Veracruz, invitaron al presidente de la federación. Y una de las cosas, yo recuerdo muy bien este detalle, que decía, lo primero que quiero informarles es que estamos en una situación de pandemia, contestando la pregunta que tú decías. La diabetes estaba programada para el año 2020, más o menos, alrededor de 300 millones. 2020. Estamos en el 2011 y tenemos en este momento 366 millones de diabéticos. En 10 años hemos fallado todas las perspectivas. Y que si se sigue así, para el 2020... 25. 544 millones de diabéticos. Esto es una pandemia terrible. Solamente por mencionar algunas cifras. La primera causa de ceguera en este país es la diabetes. La primera causa de insuficiencia renal es la diabetes. El doctor nos podrá asegurar estos datos porque él tiene toda la información. La primera causa de amputaciones no traumáticas es la diabetes. Entonces, es una situación muy grave. ¿Y cómo se da cuenta el individuo que tiene diabetes? Bueno, existen en los libros clásicos las famosas 3P. El individuo tiene mucha orina, se llama poliuria. El individuo tiene mucha hambre, se llama polifagia. Y el individuo tiene mucha sed, se llama polidipsia, las 3P. Las 3P. Resulta que esas 3P, de tener mucha sed y tener mucha hambre y perder peso y sentirse mal y dolor y por las mañanas muy cansado y en las tardes y orinar cada ratito al baño, eso se presenta solamente en el 50% de los pacientes. Es decir, hay pacientes que no tienen esos síntomas, que hoy mismo son diabéticos y que cuando llegan con nosotros ya tienen complicaciones. Y que no cursaron esos síntomas. No tuvieron ningún síntoma. Y hay muchos pacientes que tienen los síntomas y no van al médico por el miedo. Porque el paciente, cuando le dicen que es diabético, entra en un síndrome depresivo grave. Porque sabe que se imagina a los pacientes en silla de ruedas, amputados, como dice atinadamente el doctor, en una cola, en una línea, perdón, así le decimos, para esperar la diálisis, ya sea peritoneal, hemodiálisis o como sea. Es decir, ya el paciente se ve en condiciones extremas. Sin embargo, esto se puede prevenir. Doctor, y si uno de nuestros televidentes cursara con estos síntomas de las 3Ps, poliuria, polidipsia y polifagia, ya indudablemente debe de acudir a hacer sus exámenes, pero ya tiene posibilidades de poderse en un momento revertir los efectos, o estos síntomas ya son indicadores de que va directamente a la diabetes. Bueno, el individuo puede tener ya diabetes. Si tiene los síntomas, seguramente ya es un paciente con diabetes o prediabético. Pero lo más seguro es que ya sea un paciente diabético. Ahora, lo que es importante es ir al laboratorio, como usted atinadamente lo dice, y hacerse exámenes muy importantes, invaluables, para ver en qué condiciones está el riñón, en qué condiciones está la función visual, en qué condiciones está la función metabólica. Nosotros la podemos medir. Hay varios parámetros bioquímicos que nos permiten saber en qué condiciones está el paciente. Estudios como uno que se llama péptido C, podemos medir la cantidad de insulina que tiene el paciente, o podemos hacer algunas pruebas importantes como la hemoglobina glucosilada para hacer en 3 meses cuánto ha tenido el paciente. De hecho, la hemoglobina glucosilada hoy por hoy
se tomaba como el estándar de oro para ver el control del individuo. Sin embargo, no solamente se ha quedado ahí, sino ahora es para diagnóstico. Ahora la hemoglobina glucosilada puede usarse como escrutinio para saber si el paciente tiene o no tiene diabetes. Por ejemplo, si un individuo tiene 5.4%, es normal hacia abajo, pero si tiene 5.8 es prediabético, y si tiene 6.2 es diabético. Es decir, la hemoglobina glucosilada ha venido a darnos a nosotros una extraordinaria herramienta para detectar tempranamente a los diabéticos. Y una vez que se detectan, hacerle un estudio de la función renal a través de un examen general de orina, tan sencillo como eso. Si el individuo tiene proteínas, ya tiene un daño renal, emulando al doctor de esos cristales de calcio que decía, bueno, ya tiene un daño renal y se están filtrando moléculas de gran tamaño como la albúmina y están apareciendo en la orina a través de proteínas. Si el individuo no tiene, tenemos que hacerle microalbuminuria, es decir, fragmentos de esa proteína que no deben de estar en la orina. Hacerle una dilatación o mandarlo al oftalmólogo, normalmente eso lo hacemos todos nosotros, pero bueno, se manda al oftalmólogo y se le ve el fondo de ojo si no tiene un daño en el ojo. Ahora, quisiera recalcar otra cosa muy trascendente. El individuo cuando tiene el problema, no solamente se dañan las estructuras de esta manera, dañando el endotelio del vaso sanguíneo, sino la hiperglucemia per se produce grandes cambios en el metabolismo del individuo. Por ejemplo, hace que unas sustancias que se llaman radicales libres de oxígeno y nitrógeno se eleven de manera importante y vayan a dañar estructuras vitales para el ser humano, el DNA. Es decir, van y se meten dentro del DNA, todo favorecido por la hiperglucemia, y cambian el triplete y detonan una serie de complicaciones a través de la modificación del DNA del paciente diabético que no es controlado. Van a las proteínas y las destruyen las proteínas. La célula se empieza a sufrir su contorno y su capacidad de producir energía. Y por otro lado, el vaso sanguíneo hace que se secreten una gran cantidad de grasas, vamos a llamarle grasas o lípidos, que se adosan al endotelio del vaso y lo ocluyen. Es decir, la hiperglucemia produce alteraciones en los lípidos del individuo, produciendo obstrucción en las arterias y dañando el cerebro, el corazón, el sistema nervioso periférico, que es lo más frecuente, produciendo dolor, ardor, entumecimiento, piquetes, cansancio, etcétera, como una manifestación primaria. Y después va dañando otras estructuras metabólicas del organismo. La hiperglucemia es el gran enemigo a vencer. Por eso, una vez que el individuo se detecta, hay que controlarlo. Y ahí viene la otra parte importante. Hay que convertir a ese paciente en un paciente que acepte su enfermedad, aprenda a vivir con la enfermedad. ¿Cómo? Eso ya lo veremos más adelante, claro, pero es muy importante. Sí, y sobre todo que entienda que no está perdido todo. No, desde luego. Lo absoluto. Nada más un dato importante también. Cuando hablo de las amputaciones, fíjate este dato tan crucial en la vida. El 85% de esas piernas amputadas se pueden prevenir. Y creo que eso es sumamente importante lo que dice nuestro invitado, porque además quien nos está viendo no tenga temor de hacerse los exámenes, no tenga temor de hacer cambios en su vida, sino apersónese y, como acertadamente dice nuestro invitado, pues tomarse esos niveles de glucosa y si son elevados, pues iniciar todo lo necesario para combatirlo. El doctor Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra, yo creo que hemos advertido aquí ya un problema de salud pública importante, ya catalogado como pandemia, pero yo aquí voy a hacer una pregunta que pues seguramente pone el dedo en una llaga importante. ¿Es responsabilidad del sector salud, de la salud pública, que el Estado tiende a salvaguardar, disminuir todos estos niveles? Y evidentemente, como estamos en estos niveles tan altos, ¿podemos decir que el Estado está fallando en esta misión de contrarrestarlo? ¿O también es una cuestión incluso hasta de cultura, de formación? Porque realmente en algunos recintos laborales yo no veo programas de mejora física. El trabajador, acertadamente lo decía, doctor, está tras un escritorio
todo el tiempo, con máquinas de comida chatarra a la vuelta y ninguna opción de comida saludable. Y prácticamente las circunstancias van orillando al individuo a que curse por estos cuadros. Pero ¿en qué momento nos encontramos? ¿El Estado está fallando en su misión por luchar contra estos niveles cada vez más alarmantes de diabetes generalizada? ¿O es responsabilidad también de los ciudadanos hacer conciencia? Yo aquí diría, como algún adagio por ahí popular menciona, cuando el paciente se muere es culpa del médico y cuando se salva es gracias a Dios. Entonces, en este sentido, yo creo que es responsabilidad de todos, la verdad es que hace mucha falta educar y durante mucho tiempo se tuvo abandonado este tema. Era una enfermedad silenciosa, era una enfermedad que uno lo veía normal, le dio diabetes y ha bajado mucho de peso la viejita y ahora ya no ve y ya le cortaron un dedo y bueno, era una situación que lo veíamos de una manera hasta cierto punto normal. La información llega cada vez más a los hogares de la gente, la información le genera preocupación a la gente y le genera demandar atención. La ley es muy clara. El derecho a la salud lo otorga el Estado a todos los mexicanos. En ese sentido, es una obligación de cualquier servidor público que trabajamos en el área de la salud prestar ese servicio y se tiene que hacer cada vez más esfuerzo para poder cumplir con toda la derechohabiencia o toda la población mexicana para poderle brindar este servicio, porque es carísimo el tratamiento y mucho más la rehabilitación. Aquí un dato frío, te voy a decir que el 14.7% de las pensiones por invalidez que se dan en el seguro son causadas por diabetes, en individuos que podrían estar trabajando, en individuos que podrían estar generando un recurso a su familia y que de la noche a la mañana 14% de los pensionados que podrían estar trabajando y ganando el 100% de su salario va a ganar el 60% y va a estar en su casa, sin una pierna o sin los ojos o con alguna complicación de esta diabetes o atado a una máquina en esos riñones artificiales que tienen que estar 3 veces por semana y que durante los 3 días tienen que estar un periodo de 8 horas lavándose, coloquialmente hablando, la sangre para quitar lo que decía, y nada más para que quede claro al auditorio, los cristales de azúcar, porque luego vayan a decir que dijo el doctor que yo, su servidor, que son cristales de calcio. No, los cristales de azúcar, para que quede claro, esos cristales que cortan. Entonces, esta enfermedad es muy cara y al Estado le cuesta mucho, y la prevención es muy barata y el Estado no la había hecho, también hay que señalarlo. El Estado tenía, como lo dije, abandonado esto. A raíz de los últimos años se han establecido medidas de prevención. Prevenirse es una estrategia mundial que se desarrolló en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que hoy la conocen en todo el mundo. Diabetins es la tercera mejor forma de prevenir la diabetes según la OMS a nivel mundial, para prevenir la diabetes, y yo creo que es mejor prevenir que lamentar. Quisiera dejar bien claro, si prevenimos, no porque le cueste o no al Estado, le va a costar menos a la gente. Si prevenimos y le decimos a la gente que tenga hábitos dietéticos, es mejor que si sigue consumiendo refrescos de cola de azúcar y en gran cantidad, en lugar de un jugo, en lugar de agua sola, que es mucho mejor que cualquier otro refresco industrializado. Esa prevención es muy importante. Tenemos aquí en el estado de Veracruz 4 módulos de Prevenims. Ahí se les hace todo tipo de detección y todo tipo de capacitación, y estamos por abrir 2 más. Quiero también señalar que debemos de poner mucha atención en casa, porque una cosa es lo que haga el Estado, una cosa es lo que hagan las instituciones, pero sin duda la mejor forma de prevenir cualquier enfermedad es uno mismo. Que no tengan miedo de acercarse a un consultorio de medicina preventiva. En el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos. Que no tengan miedo de acudir a las campañas que hacemos y hacerse una prueba en la sangre. Es tan sencillo como un piquetito en el dedo, ponerlo en una maquinita y que ahí mismo te digan tienes alta el nivel de azúcar en tu sangre o lo tienes normal.
Y eso va a ser el primer paso para reconocer tener una enfermedad que si la controlamos, y yo lo quisiera ver de una manera muy personal, sin bases científicas de fondo, pero yo así lo contemplo, la enfermedad diabetes. Es una enfermedad que si la prevenimos y la controlamos nunca estaremos enfermos aunque la tengamos. Qué interesante lo que acaba de decir, doctor, porque finalmente yo he escuchado a algunas personas que comentan, bueno, es que mi abuelito, mi papá tuvo diabetes, yo voy a tener, entonces me tiro ya prácticamente a la desidia y porque sé que la voy a tener. Pero aquí lo que nos acaba de decir el doctor es muy importante, ¿no? Un adecuado hábito alimenticio, de actividad física saludable, pues seguramente pudiera reducir los riesgos y eventualmente pues generarnos ya una enfermedad a un lapso muy prolongado de tiempo. Y si me permiten nada más intervenir, es lo que en los últimos 5 años se ha hecho con el cambio de normatividad, por ejemplo en el Seguro Social, de que todas las tiendas y puestos que estén dentro del instituto tienen que tener reglas muy claras de la comida que venden. Tiene que ser comida saludable, no pueden vender refrescos, en ningún lado del Seguro Social vas a ver que te vendan refrescos, y eso también se ha traspolado al sector educativo. El sector educativo, las tiendas escolares, los padres deben de ser los primeros en exigir que no existan refrescos. El refresco es un veneno puro, estamos metiendo directamente a la sangre esos cristalitos filosos que van a ir cortando cada parte de nuestro cuerpo y ocasionando una cosa que se nos pasó a decir también, por ejemplo, hasta infecciones, abscesos e infecciones que se generan hasta por la misma diabetes por sí sola. Sí, indudablemente una enfermedad que causa muchos estragos. Distinguidos televidentes, es momento de que vayamos a un sondeo de opinión. Recuerden, esto es la opinión de los expertos, la opinión de nosotros, pero siempre, lo más importante, es la opinión de usted. Así que vamos a este sondeo de opinión y regresamos en un instante. No le cambie, quédese con nosotros. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Vamos al sondeo. Sí, una enfermedad sobre el azúcar y cosas así. ¿Sabes No. los síntomas que puedes presentar? Obesidad y no sé qué más. Sí, es una enfermedad que le da a las personas, creo que va acabando con ellas, se les quita cierta energía y todo eso, es más o menos lo que sé. Pues creo que hay ciertos factores de alimentación, si no te llegan los nutrientes te puedes debilitar de esa manera, eso te da la diabetes. Debilidad, desgano, flojera, ya adelgazas mucho si de veras tienes un cuerpo saludable o eres muy gordo. Cuando te detectan esta enfermedad. No tomar grasas, no tomar refrescos, nutrirse. Había otro detalle ahí, pero ya se me va. Sí, es una enfermedad del páncreas. ¿Y qué es lo que te ocasiona? Cuando el páncreas ya no funciona, entonces es cuando el paciente o la persona empiezan a fallarle ciertas partes o ciertas funciones de su organismo. Desgano, mucha sed y mucha hambre. Sobre todo es guardar una dieta muy rigurosa, ¿sí? Hacer ejercicio para no tener sobrepeso, porque el sobrepeso genera la diabetes también, principalmente. La diabetes es una aflicción que afecta el páncreas. Los enfermos de diabetes no pueden segregar insulina y desdoblar azúcares. Bueno, ya en la diabetes muy grave es pie de diabético, glaucoma, entre otras aflicciones graves. Pero los síntomas los primeros síntomas, los síntomas clásicos son presión sanguínea muy alta, pérdida de vista, mareos, todas las aflicciones que vienen con la presión arterial alta. No, pues un montón, desde la muerte hasta la pérdida del pie, de miembros, de la vista. Es una inyección de insulina, depende también de la gravedad de la diabetes, pero antes de cada alimento o una vez al día. Gracias, distinguidos televidentes, por regresar con
nosotros. Y bueno, pues quiero aprovechar a mandar un afectuoso saludo a quienes nos sintonizan como siempre y nos complacen con el favor de su presencia, y quienes están pendientes a través de redes sociales. Un afectuoso saludo a Pedro Roberto Cruz, a Héctor Tlapa, a Omar Gómez Garca, a Lulú Borja, a Ulises Ruiz y a Nora Luz Vázquez Azuara, que siempre nos sintonizan y nos complacen con el favor de su presencia. También un saludo a la doctora Blanca Estela López Prieto, que también es fiel seguidora de este programa. Y aprovechamos para dar su Twitter, distinguido doctor, para que también nos escriban. No? Con mucho gusto, a mi Twitter pueden comunicarse con su servidor, O de oso, P de papá, otra vez V, I de inocente, como su servidor. Muchísimas gracias, mi doctor. Ahí lo tienen ustedes, el Twitter, para que se pongan en contacto con nosotros y sigan interactuando, y agradecerles siempre por su presencia. Vamos a continuar con este interesante debate. Se dan cuenta, distinguidos televidentes, que la noche es muy corta para un tema tan amplio, tan importante, sobre todo de salud pública, que pues verdaderamente nos atañe a todos. Y quiero seguir dándole el uso de la voz al doctor Francisco Aguilar Rebolledo, porque hay algo que pues verdaderamente creo que es importante detectar. Ya conocemos el problema, es un problema monstruoso que sigue creciendo. Ya sabemos de los estragos e incluso estamos viendo la manera de poderlo detectar. Pero ahora, ¿estamos en condiciones de poderlo evitar, de disminuir esas cifras que, lejos de poderse controlar, siguen aumentando? ¿Qué necesitamos hacer para poder combatir este problema tan importante, tan fuerte? Sí, definitivamente lo que dices es muy correcto, lo que ha dicho el doctor también, en el sentido